El gobierno va a destinar casi 3.000 millones de soles, 2.900 para ser exacto con la cifra, para atender necesidades de emergencia sanitaria y de reactivación económica. Y la pregunta que nos hacemos es ¿dónde se debería apuntar para dirigir estos recursos y que tengan la mayor eficacia posible? Esa pregunta se la vamos a trasladar a Walter Leiva, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte y saludar a través de ti a toda la audiencia. Bueno, en realidad son 2.900 millones que se ha aprobado a través de este decreto de urgencia con el objeto de dictar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera y poder mitigar los efectos económicos negativos por el efecto de la emergencia sanitaria que estamos pasando por el COVID. Y también el otro gran objeto es dictar medidas en cuanto a la recuperación de la economía. En realidad es una carta abierta porque durante los 5 próximos días, a partir de la vigencia de este decreto, el ministro de Economía, Pedro Franque, podrá indicar con precisión cuáles son esas medidas exactamente sobre las cuales se va a incidir este presupuesto aprobado contra la mayor recaudación tributaria para este año, ¿no? Aquí ya de por sí hay una llave que genera una responsabilidad en un incremento de la recaudación tributaria para este año. Es decir, hay un efecto de responsabilidad para la devolución de estos 2.900 millones. Lo que sí se tiene que ver es cómo se incrementa esta recaudación con cara a estos últimos meses de este año. Claro, porque finalmente el universo queda totalmente abierto, ¿no es cierto? No se sabe si por ejemplo, van a haber subsidios, van a haber préstamos blandos. No se tiene muy claro por dónde va a ir la ruta de este dinero. Efectivamente, aquí es donde el decreto le da una discrecionalidad total al ministro de Economía para que defina cuáles son esos caminos, esos proyectos, esas propuestas que se llevarían a cabo con este presupuesto, que de hecho no es nada bajo, es un tema muy importante, casi 3.000 millones de soles al presupuesto como un crédito suplementario, es decir, por encima del presupuesto aprobado para este año. Pero ¿para dónde deberían ir esas medidas? Exactamente, hagamos ese juego, te pongo en el papel de ministro y lo amplío un poco. ¿Qué harías tú con ese dinero y qué no harías con ese dinero? Correcto. En primer lugar, tendríamos que distinguir 2 líneas. La primera línea es las medidas contra la emergencia sanitaria para mitigarla. En ese sentido, se tendría que hacer un análisis de las necesidades que existen actualmente hoy para mitigar. ¿Qué efectos son? Por ejemplo, el tema de camas, el tema de oxígeno, el tema de personal, el tema de vacunas, el tema de una planificación previa para poder trabajar este enfoque, no tan solo ya para este año, sino también con medidas para el próximo. Una responsabilidad de los que tenemos a cargo gestión pública o privada es en pensar solucionar problemas que todavía no existen hoy, sino que se podrían presentar mañana. Claro. Esa es una gran responsabilidad que se tiene que tomar. Ser preventivos y no reactivos, pues no, que ese es nuestro gran problema. Sí. Y la otra gran línea, que es el apoyo para la reactivación económica, aquí sí hay bastante que hacer. En primer lugar, tendríamos que enfocarnos mucho en la micro y pequeña empresa, que son, recordemos, los más afectados de esta recesión económica producida por el efecto de la emergencia sanitaria. Hacia ellos tendríamos que volcar precisamente algunas medidas reactivadoras. Dentro de esas medidas reactivadoras se tendría que promover el hecho de que puedan incentivar sus ventas. Especialmente para este año viene una
gran campaña, que es la campaña de navideña. Pero los empresarios, los pequeños empresarios, no empiezan en diciembre. Estos pequeños empresarios precisamente empiezan desde este mes, claro, septiembre, octubre, para poderse preparar y sacar estas campañas, sí, para fabricar, para importar, todo lo que se necesite, ¿no es cierto? En ese sentido es donde se tendría que dar algunas medidas que favorezcan o que promuevan, por ejemplo, la importación, que haya alguna medida tributaria que les facilite, digamos, la actividad durante este año con cargo hacia el próximo. También, por ejemplo, dentro de estas medidas, no tan solo asegurar el hecho de la activación propiamente del negocio, sino el otro lado, el financiamiento. Y para esto se requieren también mecanismos que a través del sistema financiero se pueda inyectar capital a estas micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan funcionar con miras a una reactivación económica. El programa Reactiva, no sé si tú lo recuerdas, claro, creo que todos lo recordamos, fue hecho con esa expectativa. Sin embargo, como la recesión se tardó tanto, el programa salió, los recursos se gastaron. Ahora los negocios, hay algunos que han empezado, otros que están a medio vuelo y otros que ni siquiera lo pudieron utilizar. Entonces, se necesita un nuevo impulso ya con miras a la campaña navideña para movilizar a la micro y pequeña empresa. Y la tercera pata es que no solamente se asegure la parte de la oferta, es decir, lo que se pueda vender, sino que ahora tenemos que ver la parte de la demanda, es decir, quién pueda comprar, porque el negocio está en la oferta. Plata en el bolsillo del cliente. Plata en el bolsillo del cliente. Y en este sentido es donde aquí las medidas que son muy temporales ayudan poco, porque solamente impulsan durante unas semanas o durante algunos pocos meses. Lo que se requiere es mejorar el nivel de empleo. Y no solamente el de empleo informal, sino más bien el de empleo formal. Aquí se tendría que mejorar algunas medidas que promuevan el empleo formal. Existen ya algunos mecanismos y algunas modalidades de apoyo a la micro y pequeña empresa para que promueva la formalización, y al promover la formalización promueve a su vez el empleo formal. Personas que puedan tener su seguro, personas que puedan acceder a vacaciones, personas que puedan tener sus gratificaciones, sus derechos laborales tal cual, y que se sientan con posibilidades también de acceder al sistema financiero con sus pequeños préstamos. Eso es lo que se requiere, la parte del empleo. Y sobre la parte del empleo se tendría que movilizar algunos dispositivos normativos de apoyo a la micro y pequeña empresa con carácter temporal durante este año o hasta el primer semestre del próximo, de forma tal que se genere también facilidades para que esta micro, pequeña y mediana empresa pueda contratar formalmente a más personas en vista de la mayor producción que puedan tener para las siguientes campañas. De aquí ya se avecinan la siguiente campaña y hay que decirlo rápidamente. Si es que se vuelven a las clases, la campaña escolar para el próximo año debe ser bastante motivadora. Y estas pequeñas empresas empiezan desde enero, si no desde diciembre, a prepararse ya para esa campaña. Entonces, estas campañas tienen que ser entendidas y tienen que alinearse a los dispositivos que pueda promover el gobierno en apoyo a la micro y pequeña empresa. Yo creo que fundamentalmente el enfoque debe estar en la MIPYME, que es la micro, la pequeña y la mediana empresa, que es, ojo, donde está la mayor cantidad de empleo, donde está más del 40% de generación del Producto Bruto Interno, donde está también la mayor informalidad, que ese es otro elemento, pero que no es de una medida inmediata. El tema de la informalidad será un trabajo ya de una mayor planificación para que esto vaya gradualmente disminuyendo. Perfecto, Walter. Muchas gracias, como siempre. A ti, Juan Carlos, un gran gusto. Walter Leiva, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.